La palabra de Dios nos dice a los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, nos informa que Él, al convertirnos a Cristo, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. En el llamamiento que el Señor hace a Josué, le dice varias veces: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Sin embargo, en las Escrituras también nos dice que hay cosas de las cuales tenemos que huir. Debemos huir. ¿Por qué entonces, si Dios nos dice que seamos valientes y que no tenemos espíritu de cobardía, en qué y por qué debemos huir? ¿Por qué? Bueno, la razón es simple, hermanos. Aún habitamos en esta carne y la lucha con esta carne es diaria, es diaria. Y si esta carne la estamos alimentando día a día, va a ser más fuerte que nuestra voluntad por rendirnos y servir al Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice: huye. Y vamos a ver en esta mañana tres cosas concretas por las cuales debemos huir. Sí, vamos con la primera en esta mañana. Y la encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Leo los versos 18 al 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 18 al 20. La palabra de Dios nos dice así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Miren como el apóstol Pablo dice a los hermanos en Corinto: huyan de la fornicación, huyan. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Recordemos que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que el que mira solamente a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El que solo mira, solo mira. De hecho, a veces nos olvidamos e ignoramos, y hablo a hombres y mujeres, que Satanás es el que maneja el sistema mundano. Y el sistema mundano, ¿no?, nos dice que, o nos enseña que es importante lo que se ve. Es importante lo que se ve. De hecho, cada vez las mujeres usan menos ropa y los hombres también. O ver la forma como se enseña algo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el objetivo es que el sexo opuesto, ¿no?, se vea atraído por el otro, ¿no? Ese es el objetivo. Satanás maneja el sistema y cada vez está haciendo ver esas cosas como algo normal, inclusive en los cristianos, inclusive en ellos. Eso dijo el Señor Jesús: el que solamente mira a una mujer para codiciar, ya adulteró con ella en su corazón.
Y ese es el objetivo de Satanás, que eso pase a menudo y que lo veamos como algo normal. Pero hermanos, para los cristianos, nunca eso puede ser normal. Para el mundo sí, pero para los cristianos no. Pablo dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca, porque el cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios. A veces nos imaginamos una idea de que el Espíritu Santo es simplemente algo que se mete adentro y está ahí. Mis hermanos, recordemos que el Espíritu Santo es una persona y que vive en nosotros. Es una persona que está toda la vida con nosotros, desde que nos convertimos hasta que salgamos de este mundo. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, está en nosotros. Y sabe perfectamente cuando miramos algo para codiciar, a alguien para codiciar. Y cuando eso sucede, la carne se activa. Sí, se activa. Vemos la gran cantidad de pornografía, ¿no?, que está diseminada por todos lados. Hace unos meses le conversaba a unos hermanos en Cristo que estando sentados, esperando en un restaurante aquí en Guayaquil, sentados allí, un niño de no más de 13, 14 años, perdón, una niña de no más de 13 y 14 años, se acercó a nuestra mesa vendiendo películas y ofrecía películas pornográficas. Una niña que no tenía más de 14 años. O sea, eso está por todos lados. Por todos lados. Es increíble. Está a la mano de quien quiera. De niños. No, desde niños. Entonces, eso está en el ambiente. Y hermanos, es lo que trato de decirles. Si nos alimentamos de esas cosas, si vemos esas cosas, ahora usted puede ver en la televisión cualquier propaganda, induce a observar, a fijarnos en el sexo opuesto. Así es. Ninguno de nosotros, y hablo de los varones, puede decirse impecable. Ninguno de nosotros. Solo el Señor Jesús puede darnos la fuerza, el poder para detenernos en eso. Pero ustedes saben, si estamos alimentando la carne, vamos a caer en el pecado. Así. Vamos a caer en el pecado. Y hermanos míos, la carne se alimenta con 3 elementos. Por lo que vemos, por lo que escuchamos y por el tacto también. La carne se alimenta de eso. Entonces es muy importante qué es lo que más vemos, qué es lo que nos interesa y vemos más y más y más. Mis hermanos, ¿qué es lo que escuchamos? A veces nos cuidamos mucho de ver. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Estamos en el trabajo y en el trabajo los compañeros o las compañeras lo que más hablan es de ¿qué? De sexo y del sexo opuesto. Y eso también entra y alimenta la carne. Entonces, de todas esas cosas hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. Porque, hermanos, no podemos creer que estamos alimentando la carne y que en algún rato nos vamos a engordar de la carne y a caer en pecado. Por eso Pablo dice aquí, huid de la fornicación, huid de ella, porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y nuestro cuerpo está hecho ¿para qué? En el Señor, para glorificar el nombre de Jesús. Para glorificar. Y para eso, hermanos, 2 pasos. 2 pasos. Oh, los hombres, ver cuáles son sus amigas. Si son amigas en realmente amigas en que pueden confiar, o son amigas que tratan de inducirlo también a la fornicación. Dense cuenta de eso. Y más aún, escuchen por lo que sus esposas tienen que decirles, porque ellas prenden el semáforo cuando ven algo. No me gusta cómo mira esa mujer, no me gusta cómo habla esa mujer, no me gusta cómo esa mujer se comporta. O sea, hay que escuchar cuando la esposa prende el semáforo. Entonces, no podemos nosotros simplemente decir, no, yo no voy a caer en eso.
No, hermanos, ninguno de nosotros en el Señor Jesucristo es impecable. Solo el Señor puede guardarnos de caer, fortalecernos en Él, es lo que nos queda. Y si observamos que algo nos está trayendo o está alimentando nuestra carne, correr de eso, huir de la fornicación, correr. Si hay que cortar amistades, se corta amistades. Si inclusive salir de un trabajo, se sale de un trabajo. Pero hay que huir de eso. Y cuando hablo de huir, o la Biblia habla de huir, habla de, hermanos, correr a las manos del Señor. Correr a las manos del Señor. Correr a los brazos del Señor. Correr a la oración. Señor, fortaléceme. Señor, ayúdame. Señor, levántame. Estoy siendo tentado. Estoy siendo atraído. Señor, o sea, huid, huid, corred a los brazos del Señor. Pero hermanos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Nadie puede pararse ahí, y lo repito, hermanos míos, nadie puede pararse ahí y decir, no voy a pecar, no voy a caer. No, no, no. Nadie. Si detectamos, y como varones sí sabemos detectarlo, que algo nos está trayendo o alguien nos está atrayendo o induciendo a eso, huid. Así, huid de la fornicación. Porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y hermanos, eso nos puede traer muchas cosas. Muchas cosas. Podemos arrodillarnos y arrodillarnos, pero el Señor no puede bendecirnos. Podemos orar y clamar y gritar, pero el Señor no puede bendecirnos. Hay que huir. Y la fornicación, en cualquiera de sus formas, mi hermano, hay que huir de ella. Hay que huir de ella. Así que revise las amistades femeninas, si son personas en que realmente tienen su confianza, si las conoce bien, ¿no? O usted las busca porque la atraen. Dios mío, huid de la fornicación. La segunda cosa que nos manda la palabra de Dios en la que debemos huir, vamos a la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 6 de la primera carta a Timoteo. Voy a leer allí los versos 9 al 12. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versos 9 al 12. La palabra del Señor nos dice así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Una carta personal de Pablo a Timoteo. La palabra del Señor la pone aquí en la Escritura como su palabra, como su palabra. Y hay algo penoso. Pablo lo dice aquí, hablando a Timoteo, pero lo hemos visto tantas veces en esta vida, creyentes que por el amor al dinero quieren hacer dinero rápido, se extravían de la fe. Y como aquí la Escritura nos avisa,
fueron traspasados de muchos dolores, de muchos dolores. Cristianos que han caído en la corrupción, sí, caen en la corrupción. Dicen, no, pero si así es el sistema. Cristianos que, ¿no?, se meten en negocios, como decimos, ¿no?, turbios, por hacer dinero rápido. Quieren enriquecerse rápido. Mis hermanos, no en vano, la palabra de Dios nos dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza consigo. Porque cuando la riqueza llega, porque hacemos negocios turbios, porque hacemos cosas indebidas, esa riqueza, entre comillas, que llega de esa forma, no, no se disfruta. No se disfruta. Gente que sueña y sueña, oh, yo quisiera tener dinero para viajar por el mundo, disfrutar del mundo. ¿Es malo eso, pastor? No, no es malo. Si Dios se lo da, que sea bendecido sus planes. Pero hermanos, muchos cuando tienen esta clase de sueños, quieren enriquecerse lo más pronto posible o se endeudan de tal manera que después están diciendo, Señor, ayúdame a pagar esto, ayúdame a pagar aquello. No, a eso se refiere la Escritura, que muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, porque a veces se piensa o pensamos que podemos vivir vidas de apariencia, ¿no? Tenemos buenas cosas, ante la gente somos uno, pero estamos más endeudados, hermanos míos. Estamos muy endeudados. Y no está eso en los planes del Señor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza consigo. La Escritura así lo dice. Pero mis hermanos, cuando nosotros trabajamos honradamente, el Señor bendice nuestro trabajo. Bendice nuestro trabajo. Estemos o donde estemos, Dios lo bendice. No puede ser que un creyente, un hijo de Dios, por ejemplo, tenga su tienda y venda cigarrillos o venda licores. Cualquier, bueno, clase de alcohol para tomar. No puede ser. Dice, es un negocio nada más. Es un negocio. Yo no participo de eso, pastor. Yo no tomo ni fumo nada de eso, pastor. Sí, pero usted está induciendo para que otros lo hagan. Está participando del pecado. Y la Biblia es clara. No participéis de pecados ajenos. Consérvate puro. Consérvate puro. Entonces, si queremos enriquecernos, que sea la riqueza que el Señor da, porque la riqueza que el Señor da es de bendición. Verdaderamente, cuando Dios se enriquece, uno no va a decir que tiene deudas y que está preocupado por esto y este otro, porque Dios le da la bendición para que la disfrute. Así dice la palabra de Dios, que Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos, para que las disfrutemos. Pero qué, hermanos míos, llega Navidad, Carnaval, y de repente usted, ¿qué está haciendo? Me voy de viaje y se endeuda, pero ya en el viaje ya está pensando, ¿y cómo pago este viaje? ¿Cómo pago todo esto? Ya está pensando en cómo pagar. ¿Eso es disfrutar? Para nada. Eso no es disfrutar. Y eso es lo que no quiere el Señor. El Señor quiere que lo que Él nos da, lo disfrutemos. Yo les aseguro, hermanos, no por mi palabra, porque es la palabra de Dios la que dice, ella es la autoridad, no mi opinión. La palabra de Dios es la autoridad de que aquel que tiene su trabajo y busca hacer mejor su trabajo cada día, Dios lo prospera. Sí. Miren, en Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 22 de Proverbios. Voy a leer aquí el verso 29. Proverbios, capítulo 22,
Leo el verso 29. Escuchen, por favor, o lean también allí lo que nos dice la palabra del Señor al trabajador honesto que busca cada día trabajar y trabajar para la gloria de Dios. Al que es honesto, al que agrada al Señor. Miren lo que dice la palabra. Proverbios 22, 29. Así nos dice el Señor. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Miren, qué maravilloso. ¿Qué está el Señor diciendo aquí? Que el que es solícito en su trabajo, es decir, el que haga bien su trabajo, el que busque cada día, como dijo el Señor, ¿no? Maravilloso, la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, ¿cuál es el más importante? ¿El que se sienta a comer o el que sirve en la mesa? Una. Y dos, ¿no? Si solamente haces lo que se te manda hacer, eres un siervo inútil, o sea, un trabajador inútil. La palabra aquí, solícito, significa de una persona que en su trabajo hace lo que debe y mucho más. Así es, mis hermanos, así es. Supongamos que a mí se me contrata por solo limpiar la mesa. Y yo solo me dispongo a limpiar la mesa. Y eso es mi trabajo. No, no, ese es mi trabajo. De ahí no sigo, no hago nada más. Hermanos, son inútil. ¿Por qué? Porque cualquiera puede hacer eso. Cualquiera. Y simplemente el día que me voy, me voy. Nadie va a extrañar a ese trabajador que hacía lo que tenía que hacer y punto. Dice, pero eso es, para eso me contrataron. Para eso me contrataron. En cambio, el que es solícito limpia la mesa, observa a su alrededor y busca acomodar las cosas bien. Es decir, hace más. Se refiere a eso aquí la Escritura. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará con los de baja condición. Es así, mis hermanos. Cuando somos solícitos, ¿no?, en nuestro trabajo, el Señor, no el hombre, el Señor nos va ascendiendo, nos va ascendiendo, nos va prosperando. Esa es la bendición de Dios. Esa es la bendición que verdaderamente disfruta, porque todas las cosas las hizo Dios para que las disfrutemos. Así dice el Señor. No es mi opinión, es lo que Dios dice. Así que dispongámonos a enriquecernos, pero como el Señor manda. Que la prosperidad sea como la que Dios manda. Ser solícitos en nuestro trabajo. No simplemente hacerlo, sino que hacerlo bien, bien. Porque mis hermanos dicen, ¿cuánto tiempo aquí? No, no. El que hace bien su trabajo y más, el Señor dice, lo asciende. Delante de los reyes estará. Esa es palabra del Señor. De manera que, si el creyente, el Hijo de Dios dice, yo quiero ver mejores días para mi familia, yo quiero ver mejores días para mis hijos, yo quiero ver mejores días, prosperar, ¿no? Hermano, no es malo desear prosperar, para nada, pero bajo los parámetros de la palabra de Dios. Así es. Bajo los parámetros de la palabra del Señor. Porque hay otros que quieren enriquecerse, pero lo quieren hacer no abriendo la Biblia entre semana, no tienen tiempo de oración, trabajan tanto que no tienen tiempo para Dios. Los domingos van, pero mientras están en la iglesia, están chateando a ver alguna cosa, algún negocio, algún trabajo. O sea, no tienen su corazón en el Señor. Esa no es prosperidad. No es prosperidad. Tendrán muchos bienes materiales, pero cero relación con Dios. Cuando vengan las dificultades espirituales, hermanos, podrá tener todos los lujos que quiera, pero no la paz de Dios, no la paz del Señor. En cambio, el que prospera con el Señor tiene la paz de Él y tiene la prosperidad de Él para disfrutar lo que tiene. Y eso no quiere el Señor. Oh, sí.
Hay que huir de eso. Hay que huir. Querer enriquecerse. Caen lazos malos. Y hermanos, la Escritura nos avisa que seremos traspasados de muchos dolores si la riqueza que tenemos no es de la mano de Dios. Acordémonos, hermano, hay que huir del amor al dinero. No el querer prosperar. El querer prosperar es legítimo, pero como el Señor manda, porque sólo así vamos a ser bendecidos en verdad. Sólo así podemos disfrutar lo que Dios nos da. Porque si las riquezas llegan por la mano izquierda, hermanos, no vamos a disfrutar lo mucho que lleguemos a tener. Y eso no es el plan de Dios. Hay que huir del amor al dinero. Y la tercera cosa en esta mañana, por la cual debemos huir, segunda carta a Timoteo, voy a leer aquí el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, el verso 22. Sí. Segunda carta a Timoteo 2:22. Así nos dice la palabra de Dios. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye también de las pasiones juveniles. Veamos, examinemos cuáles son las pasiones juveniles. Muchos las asocian solo con el sexo, pero no es. Se refiere netamente al sexo. Ya Pablo se ha referido a eso anteriormente. ¿Qué nos pasa en la juventud? Adolescencia, juventud. ¿Qué es? Hermanos, en la juventud es donde creemos que tenemos la última palabra. En la juventud es el que empezamos a decir, no, yo soy sincero y digo las cosas como son, delante de quien sea. No, yo se las digo a quien sea. Es en la juventud donde empezamos a menospreciar el consejo de nuestros padres, a menospreciar a nuestros padres. No, papá, mamá, eso era en tu tiempo. Ya acá en nuestro tiempo es otra cosa. Es en la juventud donde el ego se agranda pensando que somos sabios. Y hermanos, no es así. A veces hay hermanos ya de mucha edad, 50, 60, 70 años, que aún conservan esa pasión juvenil. Es decir, eso es lo que yo creo y punto. Se acabó y punto. No, yo soy sincero y digo las cosas como son. Punto. ¿No? Y no se dan cuenta que lo que dicen está hiriendo, haciendo daño a otras personas. Sí. ¿No? La manera, no solo lo que dicen, sino la manera como lo dicen. Hieren a otras personas y hacen daño. Y dice aquí la palabra de Dios, huye de las pasiones juveniles. Huye. Mis hermanos, las pasiones juveniles hacen daño. Hacen daño. Por eso debemos luchar contra nosotros mismos. ¿Sí? ¿Qué debe tener todas nuestras oraciones? Señor, guárdame de mí mismo. Guárdame de tomar decisiones basadas en mi ego. Guárdame de decir palabras basadas en lo que a mí me parece, yo creo. No. Señor, que siempre sea lo que tú quieras, como tú quieras. La palabra del Señor dice que es más cortante que una espada de 2 filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y para que esas pasiones juveniles sean dominadas, ¿con qué? Con la espada, la palabra de Dios. Para que esos pensamientos, esas intenciones del corazón, sean derribadas, sean exterminadas, necesitamos la palabra de Dios, la palabra del Señor. Porque, hermanos míos, nuestra opinión, por respetable que sea,
Debe ser una opinión que aprenda también a respetar lo que piensan los demás. Es lo único que no podemos ceder. Es en la doctrina de la palabra de Dios. Pero cuanto a mi opinión, por ejemplo, ¿no? Yo digo, para mí, el mejor color, el color más bonito, el más hermoso, es el azul. Para otros, es amarillo. Pero esa es mi opinión. Y yo respeto la opinión del otro. No porque el otro tenga una opinión distinta, yo tengo que ofenderlo. No, no, ni menospreciarlo. No por eso es la opinión que el color amarillo es mejor que el azul. Estamos equivocados. Ninguno de los dos, es nuestro parecer, es nuestra opinión. Y hay que respetarla. Pero en cambio, el que es inmaduro, el que tiene aún la pasión juvenil, dice, "Oh, ese tipo, ese color que le gusta", y menosprecia al otro. Menosprecia y tratará hasta de humillarlo porque piensa distinto. No es así, mis hermanos. No es así. Lo único indeclinable en nosotros debe ser la palabra de Dios. La palabra del Señor. Porque a veces he escuchado a cristianos, yo opino, y van por encima de la palabra de Dios. Hay cosas, hermano, en su palabra que no son negociables. Y ahí mi opinión no sirve, no vale. La autoridad es la palabra de Dios, no lo que yo opine. Si Dios dice eso y punto, se acabó. No es mi opinión, es lo que Dios dice en su palabra. Huid de las pasiones juveniles. Miren, en primera carta a los Corintios, capítulo 14, sí. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Leo aquí el verso 20. Piensa. Dice así el Señor. Así nos dice el Señor. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Maduros. Huye de las pasiones juveniles. Hay que huir. Hay que huir de lo que a mí me parece, yo creo. No, no, mis hermanos. Dice el Salomón, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero a veces hay cristianos que cuando se les dice, oye, aquí dice la palabra de Dios, no metas a Dios en esto. Así dicen, no metas a Dios en esto. Perdónenme, que me lo diga un impío, está bien, pero un cristiano no puede ser. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando un cristiano habla así, demuestra su inmadurez, que aún es niño en Cristo, que aún lo dominan las pasiones juveniles. Sí, hermanos, sí. Por eso el apóstol Pablo nos dice, huye de las pasiones juveniles. Huye. Mis hermanos, en la gloriosa fe de Jesucristo, cuando la Biblia dice huye, hay que huir. Porque si no huimos, eso nos puede destruir. ¿Sí? La fornicación, el amor al dinero y las pasiones juveniles nos pueden destruir. Nos hacen mucho daño, si no aprendemos a dominarlas en el poder de Dios. Por eso, mis hermanos, debemos tener siempre nuestro tiempo de oración y seamos sinceros con Dios, abiertos con Dios y expresar lo que sentimos y confesar nuestros pecados y pedirle al Señor fortaleza para que no nos domine el pecado, sino nosotros estar por encima de él. Para que no nos dejemos dominar de la carne, sino que, hermanos míos, el poder de Dios, del Espíritu Santo, ese poder nos dé Dios para dominar. Oh, la fornicación, fuera. Amor al dinero, fuera. Y las pasiones juveniles, fuera. Pero en el nombre de Jesús, hermanos, todos tenemos el poder para hacerlo. Todos, sin excepción. No hay hijo de Dios, no hay cristiano, no hay cristiana que pueda decir, Señor, caí porque tú me abandonaste. No, no.
Caímos porque nosotros abandonamos a Dios. Por eso les ruego, si ha caído, el Señor estará gozoso, por decirlo así, ¿no? Estará muy feliz nuestro Dios de que usted se arrepienta, de que vuelva a Él. ¿Se acuerdan, no, de aquel hijo que se fue y regresó? ¿No? Se fue llevándose la herencia, hizo de todo, pero cuando regresó el padre lo abrazó, lo besó, lo vistió de lo mejor, hizo una fiesta. Si usted se ha alejado del Señor por dejarse dominar por la carne, vuelva en el poder de Jesús. Pídale perdón, pídale perdón. Vuelva al Señor, vuelva al Señor. Y Dios lo acogerá, lo acogerá. Y a mis hermanos que por su gracia y su misericordia aún no han caído y están cerca de caer, bueno, han escuchado el mensaje en esta mañana. Lo han escuchado. Y saben que nosotros los cristianos, como dice el Señor, separados de Él, nada podemos hacer. ¿Sí? ¿Tiene su ventilador allí? ¿O su aire acondicionado? Desconéctelo. Desconéctelo. Ahora trate de prenderlo. No puede. Tiene que conectarlo. Ahí lo puede prender. Por eso, mis hermanos, si estamos desconectados del poder del Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Pero conectados, el poder de Dios se hará presente en nosotros para vencer en Cristo Jesús lo que venga. Pero reitero, en Cristo Jesús, en el Señor Jesucristo. Oh, mis hermanos, qué grandioso, qué es hermoso conocer a Jesús. Cuánto amor por Él, cuánto nos ama Él, cuánto nos ama que nos anhela celosamente, cuánto nos ama que cuando ve que un hijo se desliza, sufre nuestro Padre Celestial, porque Él quiere a todos sus hijos juntos, no separados. Él quiere a sus hijos en el redil, no fuera de Él. Por eso, en el nombre de Jesús, si usted está siendo dominado o está al borde de dejarse dominar, huya, huya, pero no huya sin dirección. Huya a los pies de Cristo. Huya a la presencia del Señor. Arrepiéntase, humíllese y pídele al Señor perdón y poder para abandonar y dominar todo pecado, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Que Dios les bendiga, mis amigos, mis hermanos. Amén.